Primer nocturno. De los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, se produjo de repente un ruido del cielo, como el de un viento impetuoso, que invadió toda la casa en que residían. Aparecieron, como divididas, lenguas de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según que el Espíritu les movía a expresarse. Residían en Jerusalén judíos, varones piadosos, de cuantas naciones hay bajo el cielo, y habiéndose corrido la voz, se juntó una muchedumbre que se quedó confusa al oírlos hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos de admiración, decían, ¿todos estos que hablan, no son galileos? Pues como nosotros los oímos cada uno en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido. Entonces se levantó Pedro con los 11, y alzando la voz, les habló: Judíos y todos los habitantes de Jerusalén, oíd y prestad atención a mis palabras. No están estos borrachos, como vosotros suponéis, pues no es aún la hora de tercia. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se tornará tinieblas y la luna sangre, antes que llegue el día del Señor, grande y manifiesto, y todo el que invocare el nombre del Señor se salvará. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús de Nazaret, varón probado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado según los designios de la presciencia de Dios, le alzasteis en la cruz y le disteis muerte por mano de los infieles. Pero Dios, rotas las ataduras de la muerte, le resucitó, por cuanto no era posible que fuera dominado por ella, pues David dice de él: Traía yo al Señor siempre delante de mí, porque él está a mi derecha, para que no vacile. Por esto se regocijó mi corazón y exultó mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza. Porque no abandonarás en el Hades mi alma, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Segundo nocturno. Justino, hijo de Prisco, de nacionalidad griega, nacido en Flavia Neópolis de Palestina, pasó su juventud en los estudios literarios. Cuando llegó a la edad varonil, de tal modo se enamoró de la filosofía, que para conocer la verdad se afilió a todas las sectas de los filósofos, y estudió sus doctrinas. Y como en ellas no hallara sino errores y una falsa sabiduría, después de haber sido enseñado con ilustración sobrenatural por medio de un anciano desconocido y de aspecto venerable, abrazó la verdadera filosofía de la fe cristiana. Desde entonces, teniendo de día y de noche en sus manos los libros de la Sagrada Escritura, de tal suerte con su meditación se inflamó su alma en el fuego divino, que se aplicó con todo su poder a adquirir la eminente ciencia de Jesucristo, escribiendo muchos volúmenes para exponer y propagar la fe cristiana. Entre las más excelentes obras de Justino sobresalen las dos apologías de la fe cristiana, las cuales como las presentara ante el Senado a los emperadores Antonino Pío y sus hijos, y también a Marco Antonino Vero y Lucio Cómodo, que perseguían crudelísimamente a los seguidores de Cristo, obtuvo, después de haber defendido valerosamente la fe, que por público edicto se mitigara la persecución contra los cristianos. Pero Justino no fue perdonado. Acusado por el filósofo cínico Crescente, cuya vida y costumbres había reprendido, fue detenido por los soldados. Conducido a Rústico, prefecto de Rema, habiéndole éste preguntado cuál era la ley cristiana, hizo esta hermosa confesión delante de muchos testigos. La doctrina verdadera que nosotros los cristianos observamos piadosamente es esta: creemos en un solo Dios que hizo y creó todo lo que vemos y lo que no puede verse con los ojos del cuerpo. También confesamos a nuestro Señor Jesucristo por Hijo de Dios, que había sido ya anunciado en otros tiempos por los profetas, el cual ha de venir como juez. Del linaje humano. Como Justino en su primera apología había dicho que los cristianos se juntaban para celebrar los sagrados misterios, y cuáles eran los misterios que celebraban, a fin de rechazar las calumnias de los herejes, se le preguntó en qué lugar se juntaban los fieles en aquella ciudad. Mas Justino guardó silencio sobre los lugares de la reunión, para no entregar las cosas santas a los perros y traicionar a sus hermanos, y tan solo le indicó su domicilio, donde acostumbraba instruir a los discípulos, y que estaba cerca del célebre título del pastor, en el palacio de Pudente. El prefecto le dio a escoger entre sacrificar a los dioses o ser azotado en todo el cuerpo. El invicto defensor de la fe respondió que él siempre había deseado sufrir tormentos por nuestro Señor Jesucristo, de quien esperaba una gran recompensa en el cielo, y el prefecto le condenó a muerte.
Así pues, este admirable filósofo, sin dejar de alabar a Dios, tras ser azotado, derramó su sangre por Jesucristo, y fue coronado con un glorioso martirio. Los fieles se apoderaron de su cuerpo y lo sepultaron. El Papa León XIII mandó celebrar el oficio y misa de su fiesta en toda la Iglesia. Tercer nocturno. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, no hay cosa tan encubierta que no haya de descubrirse, ni cosa tan escondida que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en las cámaras, se pregonará en los terrados. Y os digo a vosotros, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Homilía de San Juan Crisóstomo. No hay cosa tan encubierta que no haya de descubrirse, ni cosa escondida que no haya de saberse. Con esto, les dijo Jesús, debe bastaros para vuestro consuelo que yo, Señor y Maestro vuestro, haya soportado las mismas injurias que vosotros. Si os repugna oírlas, pensad que no tardaréis mucho en veros libres de esas sospechas calumniosas. ¿Por qué os mostráis afligidos? ¿Porque os veis tratados de seductores e impostores? Esperad un poco y las bocas os llamarán salvadores y bienhechores del universo. El tiempo iluminará esos puntos oscuros, confundirá las calumnias y mostrará vuestra virtud con todo esplendor. Porque, cuando la experiencia haya mostrado que sois los salvadores, los bienhechores verdaderos de los hombres, que habéis practicado todas las virtudes, todos, olvidando las maledicencias de vuestros enemigos, solo prestarán atención a la verdad. Y mientras ellos aparecerán como embusteros, calumniadores, resplandeceréis vosotros más que el sol. El tiempo dará a conocer vuestros méritos, y con voz más alta que la de la trompeta, congregará a los hombres para que den testimonio de vuestra virtud. No os dejéis abatir por lo que oigáis, y reanime a vuestra alma la esperanza de los bienes que os están reservados, porque es imposible tener oculto lo que a vosotros se refiere. Tras libertarlos de toda ansiedad, temor y solicitud, y habiéndolos hecho superiores a todos los ultrajes, aprovechó el Salvador para hablarles de la libertad que debían usar en sus predicaciones. Porque las cosas que dijisteis en las tinieblas, les dijo, a la luz serán dichas, y lo que hablasteis al oído en los aposentos, será pregonado sobre los tejados. No había tinieblas cuando les hablaba, ni nada les decía al oído, sino que Jesús se expresa así por hipérbole. Por cuanto les hablaba a ellos solos y en un pequeño rincón de Palestina, emplea esta figura, las cosas que dijisteis en las tinieblas, comparando esta manera de instruirlos a la intrepidez de lenguaje que más tarde habían de usar. No prediquéis únicamente a 1, 2 o 3 ciudades, predicad en todo el universo, recorred mares y la tierra, las regiones habitadas y las que no lo son. Decid todas esas cosas a los tiranos y a las multitudes, a los filósofos y a los oradores, con gran seguridad. Tal es la significación de estas palabras. Predicad sobre los tejados, decidlas a la luz, sin subterfugio, con toda libertad. Conmemoración, Santos Tiburcio, Valeriano y Máximo, mártires. Valeriano, romano de noble linaje, a instancia de Cecilia, de similar linaje, con la cual estaba desposado, fue bautizado junto con su hermano Tiburcio por el Papa San Urbano, en tiempo de Alejandro Severo. Luego que Almaquio, prefecto de Roma, supo que eran cristianos, que habían dado su patrimonio a los pobres, y que sepultaban los cuerpos de los cristianos, les llamó y reprendió ásperamente. Pero viendo que confesaban la divinidad de Cristo, y que en alta voz decían que los dioses eran unos simulacros del demonio, mandó que fueren azotados. Mas como ni con este tormento pudiese persuadirles a adorar la estatua de Júpiter, sino que permanecían firmes en la fe, mandó decapitarlos a 4 millas de la ciudad. Admirado Máximo, camarero del prefecto, que los había conducido al suplicio, se declaró cristiano y con el otro servidores del prefecto, y al ser azotados poco después con varas revestidas de plomo, de servidores del diablo pasaron todos a ser mártires de Cristo.